Primeramente, mi agradecimiento de gratitud a todas las personas que les gusta la política, líderes, consultores, candidatos, estrategas y demás personas de los diferentes países de América, en especial a todas las personas que participaron en el taller de simulación de campañas electorales 360 grados. Hemos querido dejar plasmado en esta memoria el trabajo realizado por 4 consultores políticos: Osvaldo Moreno, Giovanna González, Marcos Sandoval y Ronald Anton, en la primera simulación de campañas electorales 360 grados, desde la planificación a la estrategia electoral. A continuación vamos a exponer el trabajo realizado por el estratega político Marcos Sandoval referente al estudio de estrategia nacional rumbo a las elecciones 2025. El objetivo del taller de simulación de campaña electoral Estrategia 360 grados fue explicar cómo se elabora el paso a paso de una campaña electoral, desde el diagnóstico electoral, elaboración del plan de campaña, elaboración de la estrategia publicitaria, elaboración de la estrategia comunicacional y elaboración de la estrategia política. Además, se hizo necesario que cada persona, líder, estratega, candidato y demás personas que les gusta la política conozcan que para ganar las elecciones necesitan una buena estrategia, que para ganar las elecciones necesitan un buen plan de campaña, que para ganar las elecciones necesitan ser mejores que sus competidores, es decir, tienen que entrenarse. Un ejemplo sería cuando una selección de fútbol tiene un sueño, un anhelo, donde su máxima aspiración es poder ganar la Copa Mundial. Para esto tendrán que invertir mucho tiempo en el desarrollo de mejores tácticas y estrategias. Además tendrán que prepararse en el desarrollo de nuevas jugadas que le ayuden a ganar cada partido. Porque una Copa Mundial solo se alcanza el mejor equipo que mejor preparado esté, que mejores jugadores tenga y que tenga la mejor estrategia. Lo mismo sucede en una campaña electoral. En este caso, la organización política o candidato tendrá que armar el mejor equipo para poder competir con sus principales adversarios. Tendrá que practicar, ser mejor que sus competidores para poder ganar una lid electoral. Para ello es necesario una buena estrategia, un buen plan de campaña electoral. Entender que una campaña electoral es una sucesión de batallas, cuyo objetivo final es ganar la guerra. Y solo el ejército que mejor preparado esté y que tenga mejores tácticas y estrategias podrá ganar las elecciones. Para ello es preciso estar preparados y conocer posibles escenarios, campos de batalla, competidores, tácticas, estrategias de ataque, defensa, contraataque, guerrilla, etcétera, etcétera. Y entender que una campaña electoral, al igual que el fútbol, es una guerra de equipos donde solo los mejores llegan a ganar campeonatos. Con este antecedente, siempre es necesario partir de un diagnóstico para identificar: ¿vamos por el camino correcto? ¿Nos conviene o no realizar una alianza política? ¿Tenemos los recursos suficientes para el desarrollo de la campaña política o tenemos que gestionarlos? ¿Tenemos un candidato con imagen política fuerte o débil? Para tratar de contestar estas y otras interrogantes, se tiene que partir de un diagnóstico electoral para analizar el escenario, el entorno interno y externo en el que participan los candidatos, organizaciones políticas y su equipo de trabajo. Es por esto que partiremos de un ejemplo práctico, simple y sencillo del trabajo que realiza un estratega político. Un ejemplo sería cuando a un médico se le presenta un paciente enfermo con cierta sintomatología. Lo primero que hace el médico es una revisión general. Le revisa el pulso, la temperatura, la presión arterial, etc. Nos pregunta si tenemos algún dolor o en algunos de los casos nos solicita que nos realicemos pruebas de sangre, rayos X, dependiendo del tipo de dolencia o enfermedad. Una vez que el doctor tiene los resultados de los exámenes y del diagnóstico, emite una receta acompañada de ciertas indicaciones y recomendaciones que debemos de seguir durante un determinado tiempo. ¿Qué sucedería si el paciente no toma las medicinas, no cumple con las indicaciones
no cumple con las recomendaciones del doctor, seguramente el paciente enfermará más, no se sanará. Al igual que el médico, el estratega político realiza el análisis del escenario, partido, candidato, entorno. Este y otros instrumentos que le permitirán tener un diagnóstico electoral más claro. Además, podría analizar la meta de votación, el análisis de posicionamiento del candidato, partido, entorno, el análisis fuera del partido, evaluación de las elecciones anteriores, análisis de la votación, encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, se podrían emplear otros instrumentos que le permitan realizar el diagnóstico electoral. Una vez que el estratega político identifica la enfermedad, riesgos, debilidades y amenazas, es decir, los síntomas y negativos de la organización política y candidato, el estratega político elabora la receta con ciertas recomendaciones e indicaciones a seguir. Posterior a esto, el estratega realiza una evaluación, dando seguimiento para verificar si el candidato y organización política está cumpliendo responsablemente con el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades, tácticas, estrategias y cronogramas establecidos relacionados al plan de campaña con el objetivo de ganar la elección. Un buen diagnóstico electoral evita el mal uso del tiempo, dinero y recursos, evitando así perder altas sumas de dinero en el desarrollo y ejecución de una campaña electoral. Por eso, es indispensable partir de un buen diagnóstico electoral con el objetivo de identificar previamente los puntos débiles, riesgos y amenazas del posible escenario político que pueden afectar al candidato o a la organización política en una campaña electoral. En el caso de la simulación electoral Estrategia 360 grados, se planteó un escenario supuesto de Estrategia Nacional Ecuador con miras a las elecciones 2025, en donde se analizó la meta de votación, diagnóstico, análisis de posicionamiento del candidato, partido y entorno, análisis for del partido político, análisis histórico de la votación. De esta simulación de estrategia nacional nacieron varias interrogantes. ¿Por qué es importante tener una meta de votación? La importancia de tener una meta de votación electoral le permite tener un norte, tener un objetivo claro y concreto que le permita a la organización política, candidato y al equipo de trabajo saber qué cantidad de votos necesitan para ganar una campaña electoral. Además, le permite tener un costo estimado de la cantidad de dinero que necesitaremos para el desarrollo de la campaña electoral. Una meta de votación también nos ayudará al desarrollo de la estrategia política, comunicacional y publicitaria, para poder conocer el segmento objetivo hacia los cuales se dirigirá el mensaje, cuñas, spots, videos, etc. ¿Cuál es la región que tiene mayor votación? ¿Cuál es la provincia que tiene mayor votación? Esta y otras interrogantes que surgieron en la elaboración de la estrategia nacional. Además surgió otra interrogante. ¿Por qué es importante el análisis de posicionamiento del candidato, partido y entorno? El análisis de posicionamiento es importante porque nos permite medir el escenario, qué organización política, qué movimiento, qué partido político, qué candidato cuenta con mayores ventajas y beneficios al momento de lanzar o no una candidatura, permitiéndonos analizar el escenario y cuáles podrían ser las posibilidades que tiene un candidato u organización política al momento de participar en las elecciones, permitiéndonos analizar la conveniencia de lanzar una candidatura o no por determinada línea partidista. El análisis de posicionamiento se lo puede realizar antes, durante y después de una campaña electoral. Las variables que se analizan son partido, candidato, estrategia, entorno, venta del partido, venta del candidato, venta de la propuesta. A continuación, se muestra un resumen de posicionamiento de posibles precandidatos que podrían estar aspirando a llegar a la presidencia del Ecuador en las próximas elecciones
2025. Con las variables utilizadas durante la campaña electoral, cabe manifestar que los escenarios electorales pueden cambiar en segundos por el alto nivel de incertidumbre. En esta tabla se muestra el candidato Andrés Arauz, Javier Hervas, Yacu Pérez y Leonidas Issa. Variable candidato. La primera variable analizada en el prediagnóstico electoral fue la variable candidato, con el objetivo de conocer el ranking de posicionamiento de cada uno de los candidatos finalistas y conocer qué candidato goza de un buen perfil político más fuerte, o si fuera el caso, conocer las fortalezas de cada uno de los candidatos. Además, se tomó en consideración parte del lenguaje corporal que todo líder, activista, político o aquella persona que le gusta la política debe conocer. Aquellos lenguajes comunicativos que expresan poder y autoridad, posturas, gestos, ademanes, expresiones, utilización de símbolos de poder, con el único objetivo de persuadir y ganar simpatizantes para una causa. Variable partido. Otra variable analizada como parte del ejemplo es la variable partido, con el objetivo de conocer el ranking de posicionamiento de cada una de las organizaciones políticas finalistas y conocer qué partido cuenta con mayores ventajas al momento de lanzar o no una candidatura por determinada línea partidista, o si fuera el caso, conocer las fortalezas y debilidades de cada una de las organizaciones políticas. El análisis por del partido y candidato es importante porque nos permite investigar a fondo y de manera objetiva las fortalezas y debilidades del partido versus principales fuerzas políticas, utilizando diferentes estrategias de análisis electoral. Esta acción permite resaltar sus puntos fuertes y replantear sus puntos débiles, de tal manera que ayude al partido y al posible candidato a no poner en riesgo su imagen política, evitando malgastar tiempo, dinero y recursos. En este sentido, el análisis de la organización política versus principales fuerzas competidoras es un análisis comparativo de la organización política versus principales organizaciones políticas competidoras. El análisis de la organización política es similar a un examen de rayos X, donde el consultor político puede tener un panorama general de la enfermedad, de las debilidades que están acechando a la organización política. Con este análisis, el consultor político podrá identificar cuáles son los principales riesgos, debilidades y amenazas negativos de la organización política y en qué proyectos tendrá que trabajar para reducir los riesgos y amenazas. A partir del análisis del candidato y organización política, se construye un plano estructural de la campaña política, planes de campaña electoral, planes de mejora, que permitan mejorar las competencias de los miembros de la organización política, candidato y su equipo de trabajo. Otra interrogante que surgió en el taller de simulación electoral fue: ¿por qué es importante realizar una alianza política? Dentro del contexto electoral existen varios tipos de organizaciones políticas, fuertes y débiles, organizaciones políticas nuevas y tradicionales, organizaciones políticas con buena imagen y mala imagen corporativa, organizaciones cuyo ciclo de vida se encuentra en declive, feneciero, y es necesario reposicionarlas o darles una nueva imagen, y otros casos que se van presentando en la práctica diaria, etcétera, etcétera. Es importante que todo candidato u organización política aprenda a reconocer el escenario, organizaciones políticas fuertes, organizaciones políticas en crecimiento, en tendencia, que le ayuden a sumar y multiplicar su votación, así como a ganar las elecciones, y así evitar el desgaste de la imagen política del candidato, realizar malas alianzas electorales, evitar el desgaste de sus equipos de trabajo, la pérdida infructuosa del tiempo, dinero y recursos. Estrategia político-electoral 360 grados.
La estrategia 360 grados es una ambiciosa estrategia global de marketing político que va desde el diagnóstico electoral, elaboración del proyecto político de avanzada, diseño y elaboración de la estrategia publicitaria, diseño y elaboración de la estrategia comunicacional y diseño y elaboración de la estrategia política. Plan de campaña. Una organización política, como cualquier otro organismo complejo, enfrenta la incertidumbre y las eventualidades dadas por el escenario, el ambiente competitivo externo, así como el riesgo. Como se sabe, el riesgo puede denominarse como todas aquellas eventualidades que pueden afectar los resultados electorales. Ello sucede porque estos procesos electorales se realizan cada 4 años, la poca experticia electoral y los periodos de elecciones son demasiado cortos. Existe escasa profesionalización de las campañas electorales. Además, son pocos conocidos los temas como estrategia política, marketing político, manejo de crisis, manejo de imagen política, presupuesto electoral, storytelling, normativa electoral. A ello se suma que en las campañas políticas se depende demasiado del conocimiento empírico de los líderes. Este y otros aspectos pueden impedir la consecución de la visión institucional y sus objetivos estratégicos. Para mitigar esos riesgos, es necesario que durante la elaboración del plan de campaña electoral se utilice una metodología práctica que con enfoque prospectivo permita visorar los escenarios más probables en los que se desarrollan las actividades de la organización política. El éxito de una metodología radica en el nivel de participación que puedan tener todos los actores relacionados con la organización política, buscando en todos los casos una actitud de aporte de ideas, análisis y discusión, y por sobre todo, la determinación de conclusiones consensuadas. Las bases de la metodología para elaborar un plan de campaña son 10. Visión, misión, valores, objetivos. Expectativas de los clientes internos. Expectativas de los clientes externos. Factores claves de éxito. Factores críticos de fracaso. Análisis del entorno. Mapa estratégico. Proyectos, cronogramas de actividades. Indicadores, presupuesto, monitoreo y evaluación. Durante la etapa de diagnóstico, se envió a cada participante material digital como ejemplo del diagnóstico electoral, ejemplo del plan de campaña electoral, con el fin de lograr un conocimiento acerca de ciertas realidades del candidato versus principales competidores, la realidad de la organización política versus principales fuerzas políticas, análisis de posicionamiento, entre otros factores que le ayudarán a identificar aquellos lineamientos estratégicos iniciales que le permitan guiar y facilitar la elaboración del diagnóstico político, electoral y plan de campaña. Para elaborar un plan de campaña es necesario seguir estos pasos, que sería lo mismo que construir una casa. Es decir, cuando vamos a construir una casa, primero definimos qué tipo de casa queremos construir. ¿Queremos una casa de campo, una casa de hormigón, una casa de madera? Una vez que hemos definido qué tipo de casa queremos construir, continuamos con la elaboración del plano, compramos los materiales, empezamos por construir los cimientos, las columnas, las paredes y al final terminamos colocando el techo. Antes de iniciar la construcción de un plan de campaña debemos entender que es preciso que todos los integrantes de la organización política conozcan las metas, objetivos, tácticas y estrategias a utilizar durante todo el ciclo electoral. Además, se hace necesario que todo el equipo de trabajo conozca la estrategia global. Es función del líder mantener a su equipo de trabajo motivado. Además, es necesario que todo el equipo de trabajo entienda y comprenda cuáles son las claves de éxito de una campaña electoral. Las principales claves de éxito de una campaña electoral son los candidatos, la estrategia, el equipo de trabajo, tiempo y dinero. Las limitaciones de tiempo y tecnológicas y de pandemia impidieron utilizar ciertos instrumentos y herramientas para poder desarrollar y concluir con la explicación de todo el proceso de elaboración del plan de campaña, estrategia política, estrategia comunicacional y estrategia publicitaria.
Preguntas y respuestas. A continuación, vamos a continuar con la ampliación de las principales preguntas y respuestas que surgieron en la elaboración de la estrategia nacional. Si un candidato se encuentra participando en una lid electoral y no tiene tanta fluidez verbal, ¿es recomendable debatir? Depende del escenario. Los debates son importantes pero no imprescindibles. Dependiendo del escenario y la ubicación en que se encuentra ubicado el candidato, si se encuentra en las primeras posiciones, no es recomendable ir al debate. Si el candidato no participa en el debate, se podría reforzar su imagen con estrategias aire y mar, es decir, se tiene que elaborar spots publicitarios y publicidad para los diferentes medios de comunicación, acorde a los gustos e intereses del público. ¿Por qué escenario se tiene que realizar una estrategia de campaña electoral? Una campaña electoral es similar a una guerra de ejércitos, por lo tanto, la batalla electoral se tiene que realizar por aire, mar y tierra. Además, es muy importante e indispensable que la estrategia político, comunicacional y publicitaria vayan de la mano. En otras palabras, una estrategia electoral sería como un matrimonio, en donde el éxito del esposo dependerá del apoyo que tenga de su esposa o viceversa. Es decir, la estrategia político, comunicacional y publicitaria depende la una de la otra, no pueden ir separadas. ¿Se puede copiar una estrategia político, comunicacional y publicitaria para otro candidato? Cada escenario presenta diferentes características. Cada organización política y cada candidato tienen su propia identidad, sus propias fortalezas, oportunidades, riesgos y amenazas. Es decir, cada campaña electoral se desarrolla en un escenario diferente. Cada ciudad tiene diferentes características y potencialidades. Cada candidato tiene diferente identidad. Cada campaña electoral es diferente. ¿Es conveniente para un candidato que desea participar en una campaña electoral que pueda cambiarse de organización política? Esta pregunta podría tener varias respuestas dependiendo del escenario. Un escenario podría ser cuando un barco sufrió un accidente y se está hundiendo, y en donde el capitán no puede esperar a que toda la tripulación se ahogue. Obligatoriamente tendrá que buscar un bote salvavidas para salvar la vida de su tripulación. Otro ejemplo sería cuando una persona se acaba de ahogar, y para salvarlo tenemos que darle respiración de boca a boca y oxigenarlo. Lo mismo sucede con la mayoría de organizaciones políticas, que para salvarlas de la muerte tenemos que oxigenarlas. En otras palabras sería reposesionar su imagen corporativa, nombre, marcas, colores corporativos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros debemos entender es que una organización política es como un ser humano, nace, crece, se reproduce y muere. La mayoría de organizaciones políticas tienen un ciclo de vida corto. Por lo general, la mayoría de organizaciones políticas están en cuidados intensivos, es decir, están decreciendo o feneciendo. Cuando lleguen a su etapa de declive, es necesario reposesionarlas. ¿Los colores son fijos para cada organización política? ¿Se pueden utilizar similares? En el caso de Ecuador, en algunos casos podrían ser similares, pero podrían cambiar dependiendo de la normativa de cada país. ¿Existen organizaciones políticas independientes en el Ecuador? En el Ecuador no existen organizaciones políticas independientes. ¿Por qué razón? Porque si una persona decide lanzarse como candidato de manera independiente, no podría realizarlo solo y sin recursos. Obligatoriamente tendría que lanzarse abanderado o auspiciado de una organización política. En Ecuador, para constituirse como una organización política, se tienen que seguir ciertos pasos, cumplir determinados trámites y requisitos. Es decir, una persona no puede lanzarse a una alcaldía, a una prefectura, a la presidencia de la República de manera independiente, sino tiene que buscar una organización política que la auspicie o le patrocine. ¿Es recomendable la guerra sucia en una campaña electoral? Es muy esencial entender que la política es una lucha constante por el poder, donde solo los más fuertes sobreviven. En esta lucha constante se aplican diferentes estrategias de ataque, contraataque, defensa, guerrilla.
Sin embargo, tenemos que estar preparados ante los posibles escenarios negativos que puedan surgir en el desarrollo de la estrategia. Lo indispensable y fundamental es saber contrarrestar los ataques y los golpes de los adversarios y entender que la política es como una guerra, donde los más fuertes y más entrenados sobreviven. Además, es necesario entender que durante el transcurso del tiempo y durante toda la historia se han empleado diferentes tipos de estrategias y tácticas de guerra, estrategias de manipulación, con el fin de mantenerse en el poder ciertos grupos, conquistar nuevos territorios, mantener el dominio de una clase sobre otra, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tendremos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué existen las llamadas invasiones a países que tienen petróleo y otros recursos naturales? ¿Por qué existen las llamadas guerras silenciosas? ¿De dónde nacen las guerras biológicas y quiénes las financian? Las grandes potencias mundiales, los grandes imperios, siempre han buscado ganar más poder a nivel mundial durante toda la historia. Siempre han definido y siguen definiendo la política internacional con todo tipo de estrategias y planes de dominio internacional. En las manos de cada consultor, de cada gobernante, de cada persona, está en cambiar esta triste realidad en que nos encontramos, con el objetivo de buscar un mejor futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y demás familiares. ¿Cómo podemos optimizar los recursos en una campaña electoral? Podemos optimizar los recursos con una buena planificación, elaborando un presupuesto previo, definiendo las prioridades de gasto e inversión. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar la estrategia política? Existen varios métodos o instrumentos para diseñar y elaborar una estrategia política. Lo más práctico sería realizar un análisis por del territorio, donde se determinarán las principales debilidades y potencialidades de cantón, provincia o país. O también se pueden realizar una encuesta para investigar los principales temas que más interesan a la sociedad en el ámbito económico, político y social. Una vez que hemos definido los temas que pueden ser de interés para una sociedad, el equipo de comunicación y el candidato se encargarán de elaborar las diferentes estrategias para tratar de comunicar a los electores los diferentes temas de interés por los diferentes escenarios: aire, mar y tierra. ¿Qué tipo de estrategias se podrían utilizar en una parroquia donde no existan medios de comunicación? Se pueden utilizar diferentes estrategias dependiendo del lugar, sector, cultura y escenario. Para este caso podríamos utilizar la estrategia tierra y mar. Es recomendable que un precandidato dé a conocer anticipadamente sus aspiraciones de participar en una lid electoral. Depende mucho del escenario, entorno y otros factores. Sin embargo, es indispensable que el precandidato conozca que existen varias estrategias que podría utilizar para darse a conocer y que podría trabajar indirectamente sin expresar su deseo o aspiración de participar como candidato en una lid electoral. Además, podría liderar o abanderar proyectos emblemáticos para acrecentar aún más su perfil político. La campaña nacional está íntimamente conectada con las elecciones seccionales. Cuando realizamos el análisis del escenario, el entorno, analizamos el total de la votación a nivel nacional, de alcaldías y prefecturas ganadas en elecciones seccionales. Estos resultados incrementarían la fuerza de la organización política a nivel nacional y la rentabilidad en una elección nacional. Por lo tanto, los resultados de la elección seccional pueden estar íntimamente relacionados o conectados con la campaña nacional, salvo algunas excepciones. Es recomendable que un candidato trabaje su campaña electoral estando distante de la ciudadanía o territorio. Es indispensable que el líder, lideresa, se relacionen con la gente, trabaje con los sectores o con las personas más influyentes, con el pueblo. La mayoría de personas desean conocer a su líder, palpar al líder, saludar al líder, ver cómo piensa el líder, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en algunos sectores los partidos de tendencia nunca han ganado una elección?
porque cada territorio es diferente, tiene características diferentes, y en ciertos sectores y por tradición, los electores han decidido votar por cierto partido u organización política, o porque en cierto territorio predomina cierta fuerza partidaria. ¿Cómo podría acrecentar una persona su imagen política? Existen diferentes tipos de instrumentos y estrategias para posicionar la imagen de un candidato, dependiendo del escenario. Sin embargo, siempre nos tocará partir de un análisis previo, donde se analizará el entorno, se realizará un análisis por del partido, candidato y entorno, para determinar cuáles podrían ser sus fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades. Además, se tendría que definir cuáles son sus objetivos o aspiraciones cantonales, provinciales o nacionales. ¿Cómo podemos acrecentar la imagen política de una autoridad que está después del alcalde? Podemos empoderarlo de diferentes maneras, partiendo de un diagnóstico de territorio, y que éste se convierta en un eje propositivo de nuevos cambios, presentando y liderando nuevas propuestas y proyectos. ¿Cómo podemos fortalecer la economía de un cantón pequeño si solamente se depende de una fuente de ingreso? Todo cantón o territorio tiene diferentes fortalezas y potencialidades. Para fortalecer la economía se tiene que buscar diferentes caminos, es decir, no se tiene que depender de un ingreso, sino buscar crear 2, 3, 4 fuentes de ingresos que ayuden a fortalecer la economía de las familias de un determinado territorio, definiendo cuáles son las debilidades y potencialidades con que cuenta el cantón. ¿Es importante la parte económica en una campaña política? En algunos casos la capacidad del líder y su experiencia juega un papel preponderante en cada organización política, ya que en las manos de cada líder está en gestionar mejor sus recursos, definir sus metas y objetivos, y enfocarse en la búsqueda de soluciones que ayuden a gestionar anticipadamente los recursos económicos para ganar la batalla electoral. Además, podemos buscar varias maneras de gestionar previamente los recursos, planificando anticipadamente la campaña, organizando eventos, apalancándose en los aportes de cada uno de sus miembros, financistas, buscando y gestionando recursos de diferentes tipos de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué tiempo es recomendable iniciar la preparación de una campaña electoral? Cuando más pronto se inicie es mejor. Mi recomendación sería que para la preparación de una campaña nacional se tiene que trabajar de 6 a 4 años antes. Para lo que son elecciones seccionales, es recomendable iniciar en un periodo mínimo de 2 años. ¿Cómo evitar el fraude electoral? Existen diferentes tipos de estrategias para evitar el fraude electoral. Para ello, los estrategas deberán contar con los recursos suficientes para el desarrollo y ejecución de la estrategia de defensa de voto y control de la votación. Asimismo, hay diferentes instancias donde se puede defender la votación y realizar el control de la votación. En el caso del Ecuador, las instancias son Juntas Provinciales Electorales, Pleno del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional. De la misma manera, es esencial entender que todo equipo de trabajo conozca bien cuáles van a ser sus roles y funciones al momento de desarrollar la estrategia de defensa y control de la votación electoral. Existen diferentes herramientas de control como sistemas informáticos, cámaras fotográficas, aparatos de video, aparatos de grabación, conocimiento de la ley electoral, estrategia de guerrilla, apoyarse entre organizaciones políticas para el control conjunto de la votación, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de una elección seccional, ¿qué tan conveniente es participar como candidato abanderado por una organización política nueva? En una elección seccional es conveniente realizar un análisis del escenario. Si el escenario es favorable, podría lanzarse. Si el escenario es desfavorable, obligatoriamente se tendrían que buscar realizar alianzas electorales o elaborar con anticipación una estrategia que nos ayude a ganar la batalla electoral, teniendo en consideración que sería como una batalla desigual,
entre David y Goliat, que si David no se prepara lo suficiente en desarrollar sus competencias y a su equipo de trabajo, será muy difícil derrotar a Goliat. ¿Cómo se tiene que entender a la política en la práctica? La política en la práctica es similar al trabajo que diariamente realizan las abejas. Y mientras más grande es el panal, más fuertes y exitosos seremos. Si nosotros pensamos de manera individual, nunca tendremos éxito. El éxito viene de trabajar en equipo, unidos, en la búsqueda de un solo objetivo: ganar las elecciones, para poder sacar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestro país adelante. Un buen líder es aquel que ha aprendido el trabajo de la abeja y hormiga, a trabajar organizados con toda clase de líderes, positivos, líderes negativos, líderes de unión, líderes de división, líderes con diferentes cualidades y características de liderazgo. Si usted fuese candidato y gana las elecciones, ¿usted contrataría a la persona que participó en su equipo de trabajo o dejaría que continúe asesorando en comunicación gubernamental? Dependería del perfil. Si la persona tiene una buena experiencia, tiene unos buenos conocimientos, tiene unas buenas competencias y si es excelente profesional, dejaría que me siga asesorando. ¿Cómo es el panorama en Ecuador en relación a los aportes de las empresas privadas en las campañas políticas? En el caso de Ecuador existe una normativa de control del gasto electoral que dispone de dónde se puede financiar una campaña electoral y de dónde no se puede financiar o recibir fondos para el desarrollo de la campaña electoral. En el caso de las campañas políticas, no podemos tapar el sol con un dedo. La mayoría de campañas en Latinoamérica las han financiado los grandes empresarios e inversionistas. ¿Qué tan ético o moral puede ser asesorar a un candidato con antecedentes de corrupción? Pienso que cada persona tiene sus valores, sus principios, y eso es lo que le va a identificar a cada consultor político. En las manos de cada consultor o estratega político está en aceptar o rechazar la propuesta. ¿Qué fuerza o qué peso puede tener la variable candidato en una campaña electoral? Dependiendo del escenario. Lo que en toda campaña electoral se mide o se medirá: candidato, partido, propuesta, estrategia, entorno, venta del partido, venta del candidato, venta de la propuesta. La variable candidato tiene un determinado peso, pero también dependerá del escenario y las otras variables que también tienen un peso importante en cada campaña electoral. Si usted habla de profesionalización de las campañas políticas, ¿qué parte considera que se han profesionalizado en su país? A nivel de elecciones seccionales, lo que son prefecturas, alcaldías, concejalías, la mayoría de campañas electorales se siguen llevando de manera tradicional. Para lo que son elecciones generales, presidenciales, se han profesionalizado más. Si usted fuera candidato político, ¿daría las espaldas al equipo que le dio su triunfo? Si existe en verdad un verdadero proyecto político de avanzada, podemos dar la oportunidad a la gente que nos acompañó, a la gente que dio el 100% de su esfuerzo y sacrificio, con el objetivo de cumplir nuestros sueños, anhelos y aspiraciones. O quizás, cada persona podría liderar proyectos emblemáticos que ayuden a mejorar la realidad de nuestro entorno, siempre sustentados en un verdadero proyecto político de avanzada. El verdadero líder es el que conoce a fondo cuáles son los sueños, deseos y aspiraciones de su equipo de trabajo y busca canalizarlos en bien de la sociedad, en beneficio del cambio y transformación de cada territorio. En una campaña de largo aliento, ¿qué competencias se deben desarrollar para que su equipo no se desgaste? Lo primordial es que todo el equipo conozca bien su meta principal, su estrategia, sus objetivos, su plan. De la misma manera, al establecer un objetivo claro, una meta clara, proyectos claros, un equipo motivado nunca se desgastará. En cambio, si el equipo es débil, no tiene una meta clara, no tiene un norte claro, no tiene objetivos claros y un liderazgo débil, el equipo va a desaparecer.
¿Cuáles son los ejes estratégicos que se tiene que invertir en una campaña electoral? ¿O de qué forma se tiene que dividir el presupuesto? Un candidato, una organización política, tendría que asumir el papel de padre de familia y pensar que tiene 3 hijos a los cuales va a alimentar y va a mandar a la escuela. Por lo que tendrá que aprender a dividir su colación de manera igualitaria e equitativa. Los errores que cometen los candidatos y las organizaciones políticas es no saber dividir el presupuesto correctamente y no saber planificar los gastos, no saber identificar cuáles son sus hijos. En una campaña electoral, los hijos de un candidato, de una organización política, sería la estrategia política, la estrategia comunicacional y la estrategia publicitaria. Una vez que hemos podido responder parte de las interrogantes que fueron planteadas en el taller de simulación Estrategia Electoral Político 360 grados, me permito dejar constancia de mi agradecimiento a todos los conferencistas y distinguidos participantes, líderes, consultores, candidatos, estrategas y demás personas que se conectaron de los diferentes países de América que hicieron posible el desarrollo de la primera simulación de campaña electoral Estrategia 360 grados. Sin embargo, esperemos que la vida y el destino nos permitan organizar una próxima simulación de campañas electorales y podamos ampliar más la temática, aplicar los diferentes instrumentos y herramientas de análisis político electoral. Además, me permito dejar plasmado en esta memoria parte de mi experiencia como estratega político. Mi nombre es Marco Antonio Sandoval Velázquez, soy ingeniero en gerencia y liderazgo. En la actualidad soy miembro de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Mi especialización la obtuve en la práctica y formación diaria, conociendo los procesos al interior del Consejo Nacional Electoral, en la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, en la Dirección Nacional de Registro Electoral. Participé en la Mesa Nacional de Políticas Públicas. He realizado varias consultorías en imagen pública a varias autoridades nacionales. Además, he brindado varias asesorías a organizaciones políticas a nivel nacional. He participado en varios procesos organizativos. Fui miembro y fundador de varias organizaciones sociales y políticas y centros culturales. Soy el creador del primer sistema de análisis político electoral, Estrategia 360 grados. He asesorado a varios candidatos a alcaldes y he participado en asesorías a campañas electorales nacionales. Mi especialización es el diseño y elaboración de proyectos políticos de avanzada y actualmente represento a la marca Fortum. A continuación, me permito dejar mis datos informativos.